Bien. Bueno, la última clase que hemos tenido, en diciembre, habíamos dejado a media lo que es el envejecimiento normal y patológico. Habíamos visto lo que era la ancianidad, que es un envejecimiento normal, ¿sí? Y también es lo que es un concepto relativo que comprende diferentes dimensiones, tanto físicas, sociales, culturales e históricas, y también dimensiones psíquicas, ¿sí? Y habíamos visto lo que eran los cambios en la motricidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que el longevo en este caso suele sentir inseguridad en, por ejemplo, en la marcha, en el caminar, ¿sí? Comienzan a tener temblores en lo que son las manos, que eso altera lo que es la motricidad fina, ¿sí? También la capacidad de reacción frente a diferentes obstáculos puede estar disminuida, ¿sí? Se pierde fuerza muscular, se pierde también coordinación motora. Bien, eso habíamos visto, y quiero que sigamos con lo que son los cambios de la personalidad, o en la personalidad, mejor dicho, que creo que también lo vimos, disculpen, ahí está, que también lo vimos, que pueden volverse egocéntricos, que también en ciertas medidas pueden ser desafectivos, que los intereses de ellos se reducen a su propia persona, a sus necesidades individuales. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que también muchas veces ellos se rehúsan a salir de vacaciones, a salir por ahí de su casa, a salir a alguna fiesta, ¿sí? O alguna otra actividad que altera su rutina diaria, y que también eso que hace, trae cambios en su ambiente, ¿sí? Ellos también se vuelven muy esquemáticos en lo que son los horarios, en lo que son sus rutinas, y en lo que es edades muy avanzadas, también ellos pueden sentir ese cansancio de vivir. Puede ser que para ellos la muerte no le asusta, ¿sí? También tenemos cambios neurológicos cognitivos. Acá, dentro de estos cambios neurológicos cognitivos, tenemos, por ejemplo, la lentitud intelectual. ¿Qué pasa? Se disminuye la velocidad de ese procesamiento de la información nueva, ¿sí? Y también con eso todas sus conexiones. Bien. Después tenemos cambios en la atención. ¿Qué pasa? Con lo que es el mantenimiento de lo que es la atención sostenida y la capacidad de atención dividida, se va disminuyendo con el tiempo. Bien. También dentro de estos cambios neurológicos cognitivos tenemos los cambios en lo que es la memoria. Dentro de estos cambios de las memorias tenemos memoria inmediata, que no se alteran en el envejecimiento normal, y tenemos memorias recientes, que implique una lentitud en lo que es la búsqueda, ¿sí? Momentos después de los datos entre los que acumulan en el archivo amnésico. ¿Qué significa esto? Que afecta, o está afectada, mejor dicho, por fallas
en los mecanismos de procesamiento y de la fijación y también del recupero de esa nueva información. ¿Sí? Esa nueva información que ellos adquieren, ¿sí? Se hace, ¿cómo decirlo? Es mucho más lenta esa búsqueda de eso nuevo que aprendió, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Luego tenemos lo que es la memoria episódica remota, que son recuerdos de expresiones, de situaciones también, y de hechos, ¿bien? Incluido todo lo que es la historia personal de ese sujeto, ¿bien? Esta historia, estos hechos, estas expresiones y situaciones no se alteran con este envejecimiento normal, ¿sí? Luego tenemos la memoria declarativa semántica, que tampoco se altera con este envejecimiento normal, que son los conceptos lingüísticos, las nociones culturales adquiridas a lo largo de toda la vida. ¿Bien? Luego tenemos memoria procedural, que es la capacidad de aprender procedimientos motoros implícitos. ¿Qué sucede con esta memoria procedural? No se pierde, pero ¿qué sucede? Se enlentece, ¿sí? Luego tenemos memoria de trabajo, que es la capacidad para retener la información nueva mientras se la procesa y también se la manipula para realizar con ella una determinada actividad. Bien. ¿Algún ejemplo de memoria de trabajo se le ocurre? En ancianos, por ejemplo. Y nosotros, como acompañante terapéutico, lo invitamos a hacer algún juego que nunca lo hicieron, nunca lo jugaron. Nosotros le damos toda la información, ¿sí? Esta persona, como cualquier otra, ¿sí? Tiene capacidad para retener la información, en este caso de cómo se juega el juego, las reglas que tiene, ¿sí? Se la procesa y luego debe manipularla para realizar la actividad. La aprende. Acordémonos que ellos tienen una ralentización que la van a, ¿cómo decirlo? La van a aprender o van a aprender el juego, en este caso, a lo mejor en un tiempo más prolongado. Bien. Luego tenemos otras funciones cognitivas que no pierden, por ejemplo, la orientación. No hay dificultades para realizar procesamientos lógicos, ¿sí? O para resolver problemas cotidianos que sean comunes, pero lo que es habitual es observar esa menor flexibilidad. Bien. Luego no presenta lo que son los trastornos en la comunicación ni en la comprensión de ideas. ¿Por qué? Porque esa capacidad comunicativa se mantiene intacta. Bien. Lo que sí pueden presentar son dificultades para evocar lo que son los nombres propios o retomar el tema principal luego de desviarse de lo que estamos hablando, por ejemplo. ¿Sí?
Ahora vamos a seguir con lo que son los deterioros cognitivos y las demencias. Lo que es necesario acá es distinguir el deterioro cognitivo de las demencias. Dentro de estas vamos a estar caracterizando lo que es el Alzheimer, el Parkinson, ¿sí? ¿Para qué? Para que a partir de ahí podamos pensar en intervenciones desde lo que es nuestro rol de acompañante terapéutico. ¿Bien? Y acá tenemos envejecimientos patológicos. ¿Sí? Como primero vamos a ver lo que es el deterioro cognitivo leve, que si no lo saben se abrevia DCL. ¿Sí? Lo que es el deterioro cognitivo leve es una disminución del funcionamiento intelectual, perdón, en relación al nivel previo y que interviene con la capacidad funcional del individuo. ¿Sí? Entonces, tenemos lo que es el envejecimiento normal, ¿sí? Que luego se puede convertir en un deterioro cognitivo leve, y de ese deterioro cognitivo leve puede pasar a lo que es el Alzheimer, por ejemplo. Bien, en lo que es el diagnóstico, se aplican ¿qué? Pruebas psicológicas para observar la memoria. Bien. Otra cosa del diagnóstico son las quejas de memoria que son corroboradas por la familia. La familia es la primera que comienza a darse cuenta de que algo está pasando. Por ejemplo, una anciana que empieza a ser repetitiva, a lo mejor, con una pregunta X. No sé, vamos a suponer, vive eh, con su hija. La hija salió a hacer mandado y está la nieta, vamos a suponer, en este caso con esta persona adulta mayor. Entonces la abuela empieza, ¿y dónde fue María? María la hija, lo cual contestan, fue a hacer mandados. Y a ratito de nuevo, ¿y dónde fue María? María fue a hacer mandados. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Algo básico. Bien. Luego tenemos que ellos tienen un normal desempeño de la actividad diaria, que no tienen rasgos de demencia. Bien. A lo que van las demencias es un deterioro de la capacidad mental lo suficientemente grave como para que llegue a intervenir en lo que es su vida diaria. Bien, las demencias en sí no son enfermedades específicas. Bien, en estas demencias hay amplia variedad de síntomas que están relacionados, mejor dicho, a lo que es el deterioro de la memoria y también de las capacidades de razonamiento. Bien, y tenemos dos tipos de demencia, irreversibles y las reversibles. Bien, con respecto a las irreversibles, es un deterioro cognitivo lo suficientemente severo como para que interfiera en esas actividades cotidianas. ¿Sí? En estas demencias irreversibles no tienen tampoco alteraciones de la conciencia.
Lo que es la pérdida de la memoria se acompaña del, ¿cómo decir? Del derrumbe total de lo que es la personalidad y también del intelecto. Bien, en cambio, las demencias reversibles son provocadas por algo, como por ejemplo, provocadas pueden ser por hipertiroidismo, déficit de algunas vitaminas, como puede ser la vitamina B12 o la B1. También puede ser por lesiones como tumores, algún ACV. Bien, entonces las irreversibles provocadas por algo. Bien, y las irreversibles es un deterioro cognitivo que es tan severo que puede interferir en sus actividades diarias, en su vida cotidiana. Bien, dentro de las demencias irreversibles hay una clasificación que se las voy a nombrar, que tenemos demencias primarias, ¿sí? Que son las demencias degenerativas. Como segundo tenemos demencias vasculares y tenemos demencias secundarias, ¿sí? Y como todo, tienen síntomas, ¿sí? Afecciones, en donde en la memoria, en la percepción visual, en la comunicación y el lenguaje, en lo que es el razonamiento y el juicio, en la capacidad para concentrarse, para sostener la atención. Bien, ¿y cuáles son las causas? Las causas es un deterioro de las células cerebrales. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien o voy muy rápido? Bien. Bien. Tenemos como todo también un diagnóstico. Primeramente, historia clínica bien detallada. También se hace una evaluación física, ¿sí? Se hacen pruebas de laboratorio. Se evalúa lo que es la presencia de cambios en lo que es el razonamiento y también lo que es en el funcionamiento diario. Y se administran pruebas neuropsicológicas. Bien, con respecto al tratamiento de estas demencias irreversibles, el uso de lo que son medicamentos que puedan aliviar alguno de estos síntomas, ¿sí? Que ya no existe la cura, ni tampoco un tratamiento que retrase o detenga este avance que va teniendo la persona. Con respecto a lo que es la prevención y los factores de riesgo, tenemos el estado físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta el flujo de sangre y oxígeno al cerebro. Luego la alimentación. Otro factor de riesgo en este caso sería la edad, ¿sí? Y la genética, que no se puede modificar. Como factores de riesgo también tenemos factores de riesgo cardiovasculares, como puede ser fumar, la presión arterial, el colesterol, la diabetes. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es el Alzheimer. El Alzheimer, para ustedes, les pregunto, ¿es una demencia irreversible o reversible? Irreversible. Irreversible.
Bien, hasta ahora, irreversible. Ay, qué mal me veo, ¿por qué no me dijeron? Se me cerró la ventana. Sí, Ah, sí. porque me da el sol justo en la cámara. Yo como ni me miro, acá estoy, hola, volví, ahora, más o menos. Ahora se... Bien. Bueno, ustedes interrúmpenme, que yo estoy como, yo hablo y no, bueno, igual no hace falta que me miren, ustedes escuchen. Bien, como les decía, vamos a ver lo que es el Alzheimer. Es una enfermedad que es progresiva, es una enfermedad crónica y también es una enfermedad que es deteriorante. ¿Por qué creen que es una enfermedad deteriorante? O, o les hago otra pregunta, a ver. ¿Es una enfermedad deteriorante para la persona que lo sufre y para la persona que lo acompaña? Sí, Para, para para ambos. ambos lados. Para ambos, ¿no? Porque la Sí, pues persona, está o sea, constantemente olvidándose las cosas. y se dan cuenta muchas veces, Sí, y es frustrante, es feo. Mi abuela, en el caso mío, yo tuve, bueno, ahora falleció, ella tuvo Alzheimer muchísimos años, muchos, y ella se daba cuenta de que algo le pasaba y no entendía el por qué. Le encantaba, por ejemplo, a ella hacer solitarios con las cartas. Y ella te decía, pero si yo antes lo sabía, a mí me gustaba y ahora no me acuerdo. Y se daba cuenta de que algo le pasaba. En ese caso, por ejemplo, ella vivía con mi abuelo, que a mi abuelo le da una ACV que nunca se enteró. El hombre fue al médico a los 2 o 3 días porque sentía algo acá. Y el médico le dijo, lo que pasa es que vos estás viviendo hace más de 10 años con una persona que sufre Alzheimer y te vas a terminar enfermando vos. Y dicho y hecho fue lo que pasó. Entonces un deterioro para ambos. ¿Sí? Lo que son las causas. Las causas es una disminución de la enzima, no me va a salir la palabra, la voy a tener que buscar, porque nunca me sale. Acetiltransferasa, ay, no me va a salir. Acetiltransferasa de colina, bueno, difícil. Es una enzima que está, mejor dicho, vamos a decirlo así, en el tejido cerebral. ¿Sí? Que esta enzima es un ingrediente que interviene en la producción de acetilcolina. ¿Sí? Y al mismo tiempo que hace, participa en lo que es el aprendizaje y lo que es la memoria. Bien, hay una notable pérdida de neuronas de la base del cerebro. ¿Sí? Y también hay alteración de las proteínas cerebrales y en lo que es el depósito de beta-amiloide que destruyen las neuronas. Bien, en fin, las causas, disminución de una enzima, ¿sí? De lo que es el tejido cerebral. Bien, tenemos síntomas. Síntomas como por ejemplo lo que es el comportamiento, como son las preguntas reiterativas, puede haber irritabilidad, ¿sí? Muchas veces también permanecen despiertos por las noches, deambulan, tienen problemas para comer. Luego tenemos los síntomas en lo que son las actividades diarias, ¿sí?
como por ejemplo dificultades con funciones de lo que es la rutina diaria, como por ejemplo, no sé, atarse los cordones, se los olvidan, o como les comenté antes, en el caso de mi abuela, siempre hacía solitarios hasta que de un día para el otro, ella decía que no sabía, que no se acordaba, pero vos se lo enseñabas y enseguida lo recordaba. Bien, luego tenemos síntomas en lo que es el juicio, que son asuntos de seguridad como, por ejemplo, en el manejar, en el no vestirse a lo mejor con ropa adecuada para cierta ocasión, ¿sí? Son asuntos entonces de seguridad propia. Bien. Luego tenemos lo que es rigidez frontoextremidales, que son los reflejos de succión, de mordedura. Bien. Luego tenemos miradas perdidas muchas veces, incapacidad para reconocer rostros, inclusive los de ellos mismos, o incapacidad de reconocer emociones. Bien. Otro síntoma es la hiperorexia, que es la opción de llevarse toda la boca. ¿Sí? Luego tienen posturas inflexibles, se vuelven más rígidos. Luego tienen incapacidad para reconocer su propia enfermedad, intentan disimularla. ¿Sí? Y pueden llegar a tener ideas delirantes. ¿Sí? Que estas ideas delirantes pueden ser en tres modalidades. Una, sobre la salud. ¿Sí? Pueden ser ideas de envenenamiento, por ejemplo. Otra de las ideas delirantes pueden ser sobre la propiedad, ¿sí? De ser robado. Bien. Que más allá del Alzheimer, también puede suceder en las demencias esto. No sé si alguna o tiene alguna persona muy adulta en su casa o ha trabajado con alguna persona adulta, que a ellos siempre les faltan cosas. Me la robaron. No sé si les pasó alguna vez. Sí, Y se olvidan dónde lo dejaron. exactamente. O se olvidan hasta si lo regalaron. Sí, no se acuerdan, no saben lo que hicieron con No, el no objeto. saben. Pasa también en las demencias normales. Muchas veces una persona de 95, 97 años, que me sucede con mi abuela, la mamá de mi papá, que mi papá dice, ay, está re mal. No, tiene 96 años. A ella todo le robaron. Le falta el pañuelo, que a lo mejor está en el lavarropa, ¿no? Se lo robaron. Bien. En lo que es el Alzheimer están dentro de estas ideas delirantes. Y también están las ideas delirantes sobre su honor, por ejemplo, ser víctima de engaños o de infidelidades. ¿Sí? Esto sucede mayormente en los estadios intermedios de esta evolución. Bien. Luego tenemos lo que es la memoria, la de corto plazo y las habilidades para aprender. Bien. Dentro de esta memoria tenemos memoria semántica, que es el conocimiento de carácter general, ¿sí? Y tenemos memoria episódica, que es la información sobre hechos y experiencias vividas, ¿sí? Ubicados en
espacio y tiempo. Bien, luego tenemos lo que es el lenguaje, la dificultad para la comunicación, para seguir instrucciones, para seguir conversaciones. Bien, y dentro de este lenguaje, tenemos dos, la afasia y la agnosia. La agnosia es la pérdida del reconocimiento de objetos. ¿Sí? De objetos puede ser visual o puede ser de otro sentido. Bien, vamos a suponer, una persona ve o tiene en su mano una manzana y no se da cuenta de lo que es. Bien. Y luego tenemos la afasia, que es la pérdida del lenguaje, de la expresión y también de la comprensión, tanto verbal y gráfica a las letras. ¿Sí? Mayormente esta inicia con lo que son los sustantivos, luego se va extendiendo a lo que son los adjetivos y lo que son los verbos. Bien, y dentro de la afasia hay tres subdivisiones. Tenemos la ecolalia, ecolalia, que es la repetición de palabras escuchadas. Luego tenemos la logoclonia, que es la repetición de sílabas. Y por último, la jergafasia, que es la absoluta descomposición lingüística. ¿Bien? Luego también tenemos lo que es la praxia, que es la desintegración y la desorganización de lo que son los gestos, ¿sí? Que permiten realizar un acto, por ejemplo, dibujar, por ejemplo, comer, vestirse. ¿Bien? Dentro de la praxia tenemos apraxia constructiva, que es una secuencia de movimientos, y la idiomotriz, que es la incapacidad de producir gestos. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a ir a lo que son los cuidados que primeramente tenemos que promover la seguridad a la persona, tratar de mantener sus funciones intelectuales, ¿sí? También necesitan ellos de lo que es la comprensión y el apoyo para lidiar, ¿sí? Con ciertas frustraciones, por ejemplo. Deben tener que una constancia en lo que son las actitudes y también en lo que es la rutina diaria. Como cuidados también podríamos nombrar los recursos que puede llegar a tener para mantener esa activa de la memoria. Debemos comprender los cambios de humor. Bien, pasar más tiempo también agradable con el paciente, haciendo cosas que disfrute, hablando a lo mejor de recuerdos, brindándole obviamente seguridad, remarcando lo que es lo positivo. Debemos promover lo que es la alegría, la risa, el sentido del humor. Debemos también, otra cosa que se puede hacer es facilitar lo que es la tarea de bañarse y de
divertirse, realizar lo que son ejercicios, actividades recreativas, de ser posible en el aire libre. Con respecto a las comidas, se podía realizar que estos alimentos, ¿sí?, sean servidos de manera más fácil, ¿sí? Obviamente, esto se hace si la persona tiene falta de coordinación, por ejemplo. ¿Sí? Realizar esas adaptaciones si es que es necesario. Luego instalar, obviamente, medidas de seguridad necesarias en el hogar, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser en el baño las manijas, manijas no se llama, agarradores para que la persona se levante a lo mejor del inodoro, se sostenga cuando uno lo baña. Bien. Otra cosa que podríamos hacer, medidas de seguridad necesarias en el hogar, podría ser, mayormente ellos, o sea, más las mujeres que cocinamos, se olvidan las hornallas abiertas. Y vienen unas perillas de seguridad que se ponen en las hornallas para que no se puedan manipular. Les comento porque mi abuelo lo ha hecho con mi abuela porque ella era fanática de cocinar y ella quería cocinar todo el tiempo y se olvidaba. Entonces vienen unos adaptadores para las perillas de la cocina, por ejemplo. Bien. Con respecto a lo que es el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso. Bien, se afecta lo que es la estructura del cerebro, que es la encargada de controlar y también de la coordinación de movimientos, así también como la del mantenimiento del tono muscular y de la postura. ¿Bien? ¿Alguien quería decir algo? Aquí me tiene el micrófono abierto y no lo veo. Bueno, bien. Es un desorden entonces que es crónico y es degenerativo. Bien. ¿Qué sucede esto? Se produce cuando las células nerviosas de la sustancia que llamamos negra del mencéfalo, ¿sí?, sufren que algún deterioro. Entonces se produce cuando las células, ¿sí?, nerviosas de la sustancia negra, ¿sí?, del mencéfalo mueren o sufren algún deterioro. Bien, la sustancia negra se encuentra por acá atrás, adentro, obviamente, del mencéfalo, perdón. Bien, el mencéfalo, ¿qué hace? Une el cerebro con la médula. Bien, después voy a ver si les mando una fotito para que ustedes sepan dónde se encuentra. Esta enfermedad afecta tanto a mujeres como a hombres de toda raza. ¿Sí? Aparece generalmente a partir de los 50 años. Pero tenemos un Parkinson precoz que aparece antes de los 40 años. Bien, y esto afecta a un 10% de la población que sufre Parkinson. Bien,
tenemos síntomas típicos, temblores, ¿sí? Que son movimientos rítmicos hacia atrás y hacia adelante. También existe rigidez, resistencia o falta de flexibilidad muscular, inestabilidad en lo que es la postura. También existe bradicinencia, que es la pérdida de movimientos espontáneos y automáticos que conllevan a esa lentitud en lo que son las acciones. Luego tenemos síntomas secundarios, la depresión, que mayormente se detecta al comienzo de la aparición de los síntomas. Como síntomas secundarios también tenemos tragar y masticar, el mal funcionamiento de los músculos que dificulta esta tarea. Bien, luego tenemos dicción, hablan en voz baja, dudan también antes de hablar o repiten palabras. Y por el contrario, que puede pasar es que hablan demasiado rápido, ¿sí? Como otros síntomas secundarios tenemos problemas urinarios, la incontinencia o, por el contrario, la dificultad para orinar, el estreñimiento, que es la lentitud de los músculos intestinales y abdominales, trastorno del sueño, ¿sí? Pueden tener somnolencia o también pueden tener pesadillas por la medicación. Bien. Otro síntoma es la hipomimia, ¿sí? Que se le llama la cara de pez o máscara. ¿Qué sucede? Se pierde la expresividad y hay una dificultad para mantener la boca cerrada. Luego tenemos la cinesia, que es la inmovilidad total que aparece de improviso y que puede durar unos minutos o unas horas. ¿Bien? Bien. El diagnóstico. Primeramente, no existe ningún indicador clínico. ¿Sí? Y este diagnóstico se efectúa a partir de la aparición de los primeros síntomas. ¿Sí? ¿Qué se hace? Se confirma esto con una tomografía axial computarizada, que se abrevia TAC. No sé si alguna vez lo han sentido nombrar. TAC. TAC. Bien. Que esto que permite detectar todas las lesiones cerebrales del mesencéfalo. Bien. Y también es fundamental el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque cada tipo de Parkinson, que hay diferentes, tienen un tratamiento específico. Bien. Con respecto a lo que es el tratamiento, el objetivo que es reducir esa velocidad de progresión de la enfermedad. También, obviamente, controlar los síntomas, reducir lo que son los efectos secundarios de los fármacos. Bien, obviamente existe un tratamiento farmacológico. ¿Qué hacen estos tratamientos farmacológicos? Favorecen lo que es la producción dopamina o también retrasa el deterioro de esta misma.
y se administran en función de la gravedad de los síntomas. Bien, por ejemplo, en lo que son los casos leves, se usan anticolinérgicos, se los nombro para que ustedes sepan, y por ejemplo, en lo que son los casos más graves, se usa levodopa, perdón, que me estaba viendo. Bien, también hay tratamientos quirúrgicos, ¿sí? En esto de los tratamientos quirúrgicos son varios. Por ejemplo, uno, los marcapasos, que se eliminan las zonas dañadas del cerebro. También tenemos palidotomía o estimulación eléctrica, ¿sí? Que mayormente en pacientes con disnesias causadas por medicación o ciertos casos avanzados que no responden a la medicación, se utiliza este tratamiento quirúrgico. También está la succinylalonemia, ¿sí? Que es una estimulación cerebral para cuando no hay respuesta a lo que son los medicamentos y son, o mejor dicho, no son candidatos para la implantación de lo que son los electrodos. Lo que tienen que saber que antes de cualquier tratamiento quirúrgico, primero se hace lo que es el tratamiento farmacológico. Luego, como tratamiento, también tenemos lo que es la rehabilitación física. ¿Para qué? Para el mantenimiento del tono muscular, de lo que son las funciones motoras. Es esencial la actividad física diaria, ¿sí? Haciendo ejercicios para mantener la movilidad, para fortalecer los músculos más afectados. Bien, tenemos ejercicios en hombros y brazos, en manos, en cuello, piernas, pies. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a ver entonces lo que es las terapias, ocupacionales, que el objetivo general es mantener al máximo la independencia, obviamente, del paciente en la realización de las actividades de la vida diaria. ¿Para qué? Para que éste pueda ser capaz de valerse por sí mismo, para ser productivo, para que pueda disfrutar también de el ocio, ¿sí? Entonces, los objetivos específicos van a ser mantener independencia, estimular lo que es la velocidad y coordinación, adaptar lo que son los objetos de uso cotidiano, asesorar sobre ayudas técnicas, mantener capacidades que aún conserva, mantener lo que son las habilidades cognitivas. ¿Bien? Bien. Quiero que con este tema ya terminamos. Quiero que, denme un segundo que busco algo que quiero que me lo digan. Denme un segundo. Que no sé dónde lo puse. Quiero que me digan si vimos acompañamiento en el paciente terminal. Que me quedó ahí, que me parece que no. ¿No? Bien. No, no lo vi.
En el campo me parece que está, pero ya me voy a fijar. Si no les subí el PDF, se los voy a subir, porque la clase que viene quiero que veamos eso para En el luego. campo está. ¿Está? Ah, bien, gracias por la info. Bien, entonces vamos a ver acompañamiento en el paciente, al paciente terminal, la próxima clase. Y otra cosa, antes de que se me vayan, otra duda que tengo, obvio, quiero saber si, porque estoy perdida, no sé qué me pasa, vine de las vacaciones y estoy como perdida. Quiero saber si vimos acompañamiento en el proceso de duelo. No. Bueno, entonces esos dos. Listo. Gracias, Silvi, gracias. Bien, entonces vamos a ver esos dos, paciente terminal y, como les dije, acompañamiento en proceso de duelo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo, quedó alguna duda? ¿O quiere preguntarme de alguna otra cosa? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Muy segura? ¿No? Bien. Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Les mando un saludo a todos y que, bueno, sea un buen comienzo de semana y que Igualmente. nos ¿Va a haber veamos algún trabajo práctico estos días? ¿Cómo? ¿Va a haber algún trabajo práctico? No, todavía no. Vamos a ver estos dos y después va a haber el examen. Listo. ¿Bien? Bárbaro. Bien. Nos vemos entonces el próximo lunes. Hasta el próximo Nos vemos. lunes. Hasta el próximo lunes.